Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. El Señor los bendiga. Reciban un fuerte abrazo de mi parte, con amor fraterno. Reciban un saludo, también un abrazo de toda mi familia. Los amamos, los extrañamos y a veces nos sentimos muy tristes por el hecho de que hay mucha gente que se ha muerto y hay mucha gente que está pasando por ese tiempo de duelo debido a que perdieron algún familiar. Pero a pesar de todo, pues los queremos animar a que ustedes sigan leyendo la Biblia, a que ustedes sigan orando, a que ustedes sigan oyendo la palabra de Dios por este medio y alaben y adoren el nombre del Señor allí en casa, porque hoy en día usted tiene que tomar en cuenta que su casa es casa de Dios y puerta del cielo, y donde dos o tres se reúnen en el nombre del Señor, ahí está Dios o el Señor en medio de ustedes. Así es que los quiero animar a que hagan su reunión familiar, escuchen la palabra, oren y alaben el nombre del Señor. Y diario deben de estar orando cada quien, a lo mejor cada quien en su recámara, pero también deberían de tomar un día para estar en esa casa que es el templo de Dios o la casa de Dios, para orar juntos como familia, como lo hacemos los días viernes, o lo hacíamos los días viernes en este lugar. Usted lo tiene que hacer ahora en casa, por lo menos una hora, hermano, hermana. Que el Señor me los bendiga, síganse cuidando del COVID-19, esta plaga todavía no termina, sigue cobrando víctimas, pero creo que ya va a la baja y creo que en unas cuantas semanas ya vamos a poder reunirnos de forma normal para seguir alabando y adorando el nombre del Señor juntos. Mientras tanto, sigan en casa y cuídense. Que el Señor me los bendiga a todos. El tema que les voy a compartir hoy es consultar a Dios. Y Señor, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, oro a ti para pedirte, Dios, que pongas en el corazón de cada uno de tus hijos y de tus hijas, que pongas en el corazón de cada uno de aquellos que recibe este mensaje, el querer como el hacer por tu buena voluntad, el consultarte a ti antes de hacer algo que va en contra de tu voluntad. A veces nos podemos ver presionados o incitados a hacer algo que va en contra de tu voluntad, y no va a faltar alguien que nos diga: no pasa nada, mira, un poquito de pecado, un poquito de maldad, un poquito de alcohol, un poquito de cigarro, un poquito de marihuana, y no pasa nada. Y sí pasan cosas, porque es caer en desobediencias, y eso puede traer terribles consecuencias a nuestra vida. Por eso hoy te pido, Señor, que obres con tu Espíritu Santo el corazón de cada uno de tus hijos que están en casa, y pongas en ellos esta palabra, y que se convierta en poder del Espíritu Santo en sus corazones, para que antes de hacer cualquier cosa que va en contra de tu voluntad, te consulten a ti, te pregunten a ti, y hagan lo que tú digas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema es consultar a Dios. Tanto para los nuevos cristianos como para los no muy nuevos, es muy importante que conozcamos la voluntad de Dios por medio de la Biblia, para que sepamos escoger entre lo que es bueno y lo que no lo es, entre lo que nos conviene y lo que no nos conviene, entre lo que quiere Dios que hagamos y lo que no quiere Dios que hagamos. De hecho, otro de los objetivos de Dios y su palabra es que sepamos discernir o diferenciar entre lo que es santo y lo que es profano, entre lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada, porque de ello depende cómo nos vaya hoy o en el mañana, para que escojamos o hagamos lo que dice Dios por medio de su palabra, y para que tengan o tengamos las bendiciones que Dios ha prometido. Si hacen o hacemos lo que dice la Biblia, en otras palabras, si viven o vivimos como dice la Biblia, tendremos las bendiciones que dice la Biblia. Por lo cual, antes de hacer algo, o relacionarte, o relacionarnos con alguien, antes de emprender un negocio, o antes de cambiarte de empresa, o congregación, o escuela, servicio, antes de pedirle a alguien que sea tu novia, y antes de darle el sí, hay que preguntarle a Dios y ver en la Biblia si Dios lo aprueba o no. Hay que consultar con Dios, porque hay quienes no consultaron con Dios, se relacionaron con alguien que ni siquiera tiene la misma fe, y hoy en día la están pagando. Hoy están pasando por momentos difíciles
y me ha tocado darles consejería y decirle, bueno, pues tomaste una decisión equivocada, ahora te toca humillarte delante de Dios, soportar lo que estás viviendo y pedirle a Dios que tenga misericordia de ti y te ayude para que aquella persona con la que te relacionaste se someta también al Espíritu Santo y se convierta a Cristo para que tenga la misma fe, y de esa manera los problemas los resuelvan de acuerdo a la palabra. Mientras tanto, te aguantas y oras al Señor. Las decisiones que tomamos en contra de la palabra de Dios traen consecuencias, amados y amadas hermanas, por lo cual antes de hacer algo que vaya en contra de lo que Dios ya te reveló a ti, primero pregúntale a Dios si lo que vas a hacer está bien o no, para que seas librado del mal en el futuro. El objetivo del tema, que nadie os engañe o manipule diciendo que hagamos algo que Dios no nos ha dicho, o si alguien te invita a hacer algo que va en contra de lo que Dios te ha dicho o nos ha dicho y no lo hagamos. Sea quien sea el que te esté invitando a hacer algo en contra de lo que Dios te dijo, antes de pregúntale a Dios. O en la mayoría de los casos tendremos que decir, deja que Dios me lo diga a mí. Así es que nadie te engañe, hermano, que nadie logre su objetivo de hacerte caer en algo que a Dios le desagrada. Vamos a tomar como base el caso de un profeta que recibió instrucciones de Dios y casi la siguió. Y digo casi porque antes de terminar su misión se dejó engañar por otro profeta de Dios, y por este motivo terminó muerto por un león. Y así le puede pasar a cualquiera que se deje engañar. La Biblia dice en el primer libro de Reyes, capítulo 13, versos del 7 al 10, ahí dice: y el rey dijo al varón de Dios, ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey, aunque me diera la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra del Señor, diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Este hombre de Dios o profeta fue enviado por Dios a dar un mensaje profético de juicio para el rey de Israel, Jeroboam. Y como señal de que el mensaje era de Dios, le dijo en el verso 3 de este mismo capítulo, el altar se quebrará y la ceniza se derramará. Y tal como se lo dijo, así sucedió, como lo dice en el verso 5, y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra del Señor. Por ese motivo, y por haberlo sanado de su mano, la cual se les secó cuando les tendió para decirles que aprendieran al hombre de Dios. Bueno, déjenme decirles que cuando este hombre de Dios llegó ante Jeroboam para decirle lo que iba a pasar, Jeroboam extendió su mano para decirle, agárrenlo. Y cuando extendió su mano para decir, agárrenlo, se le secó la mano. Y una vez seca la mano, le pidieron al profeta que orara por él, que lo sanara, y el profeta oró y el hombre recibió la sanidad. Y debido a que recibió la sanidad, le dijo en el verso 7, le dijo, ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Verso 8, pero el varón de Dios dijo al rey,
aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Porque así me está ordenado por palabra del Señor, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. El hombre de Dios, enviado a darle la profecía de juicio a Jeroboam, se mantuvo firme en lo que Dios le había dicho, diciendo: aunque me diera la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Eso lo dice en el verso 8 y 9, dice: porque así me está ordenado por palabra del Señor, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. El rey Jeroboam, a pesar de ser el rey, no pudo convencer al hombre de Dios a comer con él ni a beber. Este hombre de Dios se mantuvo fiel a lo que Dios le había dicho. Y eso es lo que debemos de hacer todos, tanto usted como yo, para no ser engañados y caer en la desgracia. Mantenernos fieles a lo que hemos aprendido a través de la Biblia, de cómo debemos de vivir, de cómo debemos de ser, de cómo debemos de hacer las cosas. Hay que mantenerse firmes, como lo hizo hasta ese momento el hombre de Dios, como lo es usted también, que está ahí en casa. Ustedes son mujeres de Dios, hombres de Dios, jóvenes de Dios, doncellas de Dios, hijos de Dios. Y por ser hijos de Dios, hombres de Dios, mujeres de Dios, debemos de hacer las cosas como Dios nos lo está diciendo a través de los temas que tú has recibido. Hace unos días les mandé el mensaje acerca de el perdonar, la virtud del perdón. Y usted debe de tener eso y aplicarlo en su vida para que su corazón esté limpio de rencores y resentimientos. Y les acabo de enviar otro mensaje que es la paz, el tema de la paz, para que usted tenga la paz de Dios en su vida, se ponga a orar, se ponga a leer la Biblia y haga lo que la Biblia dice, porque de esa manera usted va a tener la paz. Y de acuerdo a esos dos temas sirven para que usted sea feliz. Esos dos temas sirven para que usted esté viviendo bien y resuelva sus problemas. Son dos temas importantes. Yo así los considero porque son sacados de la Biblia con el objetivo de hacerlos llegar a ustedes, porque son hijos de Dios y de esa manera puedan resolver sus problemas. Hoy a través de este tema también les estoy haciendo llegar lo que ustedes deben de hacer antes de hacer cosas que vayan en contra de la voluntad de Dios. Repito, el rey Jeroboam, a pesar de ser el rey, no pudo convencer al hombre de Dios a comer con él ni a beber. Ese se mantuvo fiel a lo que Dios le había dicho, y eso es lo que debemos hacer todos para no ser engañados y caer en la desgracia. Tomar la palabra de Dios que nos ha sido dada y aplicarla a nuestra forma de vida diaria. Aunque nos veamos presionados, aunque alguien nos esté presionando, diciendo: haz esto, mira, o haz esto otro. No, si es algo que a Dios le desagrada, no lo haga. Y si lo están presionando mucho, consulte a Dios antes de hacerlo, para que no caiga en la desgracia. Pero todo lo que dijo el hombre de Dios y lo que hizo, alguien lo miró, lo vio el hijo de otro profeta, el cual fue a contarle todo lo que pasó a su padre. Y su padre le dijo: ¿por dónde se fue? Lo voy a alcanzar, y al encontrarlo, lo invitó a pasar a su casa a comer. Pero el hombre de Dios respondió, como lo dice en el capítulo 13, verso 16 a 17: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar, porque por palabra de Dios me ha sido dicho:
no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Hasta ese momento, el hombre de Dios es digno de tomarlo como ejemplo para no ser engañados. Fue firme en hacer la voluntad de Dios, y así debemos de hacer cada uno de nosotros. Sea quien sea el que nos esté proponiendo hacer algo, nosotros debemos de hacer lo que la Biblia dice y no dejarnos engañar o manipular por nadie. Lo que hagamos lo debemos de hacer por la fe y teniendo como fundamento la Biblia. Por algo el apóstol Pablo escribió a los cristianos de Galacia en el capítulo 1, versos 6 al 9. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. La palabra anatema significa maldito. Si alguien te incita a hacer algo que va en contra de la palabra de Dios, acarrea la maldición o es maldito. Dice la Biblia en esta carta que no nos debemos dejar engañar por nadie, así sea un ángel o cualquiera que nos predique o nos enseñe lo contrario a lo que nos enseña Dios por medio de la Biblia. Hay movimientos que usan la Biblia y predican de la Biblia, pero hay quienes no creen en el bautismo del Espíritu Santo. Hay quienes no creen que Jesús es Dios. Hay quienes atribuyen al diablo las liberaciones de gente poseída por demonios. Hay quienes se han atrevido a dar profecías que no se han cumplido. Y es por ello que nadie se debe dejar engañar por otros, así sean ángeles u otros que traigan o enseñen lo contrario a lo que dice la Biblia. También el apóstol Juan en su segunda carta, en el verso 10 dice: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido. El apóstol Pablo dijo: si aún nosotros o un ángel traen enseñanzas diferentes a las que dice la Biblia, sea anatema, sea maldito. También yo lo digo de parte de Dios: nadie se deje engañar, porque el mismo diablo se puede convertir en ángel de luz, obviamente para engañar, si es posible, a los escogidos. Y está escrito que aún habrá profetas que se harán pasar como profetas de Dios, pero van a engañar a muchos. Pero vamos a ver qué dice la Biblia en la segunda carta a los cristianos de Corinto, en el capítulo 11, verso 14. Dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y esto lo dijo el apóstol Pablo para que se cuidaran de los falsos profetas. Falsos profetas, llámese aquel que se dice profeta de Dios, pero no profetiza lo que Dios quiere, sino que profetiza con el fin de manipular la voluntad de la gente. Son profetas que no conducen a la iglesia a caminar en santidad. Son profetas que no conducen a la gente a tener temor de Dios en su corazón para vivir en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Por eso es muy importante que antes de hacer las cosas, la Biblia dice en la primera carta a los cristianos de Tesalónica, en el capítulo 5, verso 21 y 22, examinarlo todo, retener lo bueno, absteneos de toda especie de mal. En otras palabras, si alguien viene a cada quien con otras enseñanzas, después de examinarlas, hay que retener lo bueno, lo que agrada a Dios y lo que dice la Biblia, y desechar lo malo
o abstenernos de hacer lo contrario a lo que dice la Biblia. Y eso es para usted y es para mí. Por ello es muy importante conocer lo que Dios dice acerca de cualquier doctrina o cómo atender los asuntos de la vida diaria, con el fin de no ser engañados y para evitar ser manipulados y perder la bendición de Dios. El hombre de Dios mencionado en este tema es un gran ejemplo a seguir para tener las bendiciones de Dios. Pero también es un gran ejemplo para que nadie nos manipule o engañe y perdamos la bendición de Dios. Si aún nosotros, dijo el apóstol Pablo, o un ángel nos trae un mensaje diferente al que hemos recibido de Dios, sea anatema. Eso aplica también para aquellas personas que vienen a decirte que hagas algo que va en contra de la palabra del Señor. Esas personas que vienen a ti o a mí y te están invitando a hacer cosas que a Dios no le agradan o a creer en cosas que no tienen un fundamento bíblico, esas personas son anatemas. A lo mejor ni lo saben. Porque aquí Pablo dijo, si aún nosotros, dijo el apóstol Pablo, o un ángel nos trae un mensaje diferente al que hemos recibido de Dios, sea anatema. Si alguien te está invitando a hacer algo que va en contra de la palabra del Señor, es anatema. El hombre de Dios pudo rechazar lo que el rey le ofreció, pudo rechazar la bondad del anciano profeta, pero no lo hizo. Al final fue vencido por la mentira del profeta anciano. En el mismo libro de Reyes, y capítulo 13, verso 18 al 19, dice: y el otro le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Dios diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. El hombre de Dios mencionado en este tema a lo mejor cayó en el error por no conocer lo que Pablo dijo a la iglesia de Galacia en el capítulo 1, verso 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. El hombre de Dios era de Dios, fue de Dios. A lo mejor cayó en la desobediencia a Dios, porque el otro era también un profeta de Dios y no se imaginó que estuviera usando la mentira, o cayó en la desobediencia a Dios por no saber lo que algunos pastores aconsejamos a la gente para que ésta no sea manipulada o engañada. Les dicen o les decimos, pues si alguien viene a usted o a ti para decirte, Dios me reveló que tienes que cambiar de congregación, o que tienes que cambiar de empresa, o que tienes que o que te tienes que casar con fulano o fulano, o que te tienes que ir de misionero, pues como pastores, para no dañar a nadie y no salir dañados, el consejo es que contesten o les digan, está bien, pero antes voy a consultar con Dios y esperar que Dios me lo revele a mí. Si a ti ya te reveló que me tengo que casar con fulano, ahora deja que Dios me lo revele a mí. Si Dios ya te reveló que me tengo que cambiar de congregación, ahora deja que Dios me lo revele a mí. Si Dios ya te mostró que me tengo que cambiar de empresa, ahora deja que Dios me lo revele a mí. Si ya Dios te reveló que me tengo que ir de misionero, deja que Dios me lo revele a mí. Porque de esa manera no vamos a hacer cosas que vayan en contra de la voluntad de Dios.
porque de esa manera vamos a seguir siendo hombres y mujeres de Dios, obedientes a su palabra, aunque nos estén presionando. El hombre de Dios que fue engañado acabó de comer y beber con el otro profeta. Y dice la Biblia en el mismo primer libro de Reyes, capítulo 13, en los versos 20 al 22, vean, fue terrible este engaño. Las consecuencias fueron terribles para el profeta de Dios que se dejó engañar. Y así son las consecuencias, son terribles para todos aquellos que se dejan engañar. Y también para los engañadores. Aquellos que andan diciendo, es que Dios me dijo, Dios me mostró. Pues entonces las personas, los hermanos y las hermanas, aquellos les tienen, pues ahora si ya te lo mostró a ti, deja que Dios me lo revele a mí. Esas personas o esos profetas que engañaron a la gente, terminan sufriendo las consecuencias de sus desobediencias. Vamos a ver el segundo libro de Reyes, capítulo 13, en los versos 20 al 22, dice: y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra del Señor al profeta que le había hecho volver, y clamó el varón de Dios que había venido de Judá, diciendo: así dijo Dios, por cuanto has sido rebelde al mandato del Señor, y no guardaste el mandamiento de Dios, tu Dios, que tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde el Señor te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Todo iba bien para el hombre de Dios, era un ejemplo. Repito, todo iba bien para el hombre de Dios, ejemplo base de este tema, hasta que fue engañado por otro profeta, fue manipulado, y una vez que bebió y comió, Dios le habló para hacerle saber que había sido rebelde a su mandato. Dios le dijo lo que debería de hacer, y de ahí no se debió de creer en el profeta que lo engañó, sino en Dios. Si Dios ya le había hablado personalmente, como le ha hablado Dios a usted a través de los mensajes, a través de los temas, a través de las enseñanzas que ha recibido de la Biblia, si a este profeta Dios ya le había hablado personalmente, y a usted y a mí también Dios nos ha hablado de lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer, pues debió decirle al profeta: ahora deja que Dios me lo diga o me lo revele a mí. Y eso es lo mismo que también usted tiene que decir a alguien que le diga: oye, te tienes que ir de misionero, Dios me lo reveló. Pues usted le tiene que decir: deja que Dios me lo revele a mí. Oye, que Dios dice que te tienes que cambiar de trabajo, pues ahora usted dígale: pues deja que Dios me lo revele a mí. Oye, que Dios me reveló que me tengo que ir, que me tengo que casar con fulano, con fulana, pues ahora deja que Dios me lo revele a mí, porque de esa manera usted se va a librar de muchos males y de muchas tragedias. Este profeta, este hombre de Dios que fue engañado, sufrió las consecuencias. Fue un gran ejemplo acerca de la obediencia, pero también fue un mal ejemplo acerca de lo que no debemos de hacer. Se dejó engañar. Él pudo haber dicho al otro profeta: deja que Dios me lo revele a mí, deja que Dios me diga que ya cambió de decisión, ¿no? Repito, fue un gran ejemplo acerca de la obediencia, pero también fue un mal ejemplo acerca de lo que no debemos de hacer. Perdió la bendición de Dios por no consultar con Dios, porque él debió preguntarle a Dios si ya había cambiado de opinión.
Dios le pudo contestar, pero este profeta, hombre de Dios, no consultó con el Señor, se creyó de la mentira del otro profeta. Las consecuencias pueden ser terribles si no consultamos con Dios. Antes de hacer lo contrario a lo que Él nos enseña por medio de su palabra, como le pasó al hombre de Dios que fue engañado por no consultar con Dios. Dice el primer libro de Reyes, capítulo 13, versos del 23 al 26. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno, y yéndose le topó un león en el camino y le mató. Y su cuerpo echado en el camino, y el león que estaba junto al cuerpo. Y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Oyendo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo: el varón de Dios es, que fue rebelde al mandato del Señor. Por tanto, Dios lo ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado conforme a la palabra de Dios que Él le dijo. Miren, hermanos, esto nos habla de que el diablo o Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, como lo dice el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 8. El diablo anda como león rugiente buscando a quien destruir. En cuanto tú caes en desobediencia, el diablo tiene autoridad sobre ti para hacer cosas, para dañarte, para lastimarte, para destruirte. Este hombre de Dios, en cuanto cayó en desobediencia, se salió de la cobertura de Dios. Y por eso es que un león lo encontró en el camino cuando iba de regreso y lo mató. Ni siquiera se lo comió. Esa es una señal de que el león no lo mató por hambre. Y es una señal de que el juicio de Dios cayó sobre ese hombre. Pero también es una señal de que si usted o yo pecamos, el diablo nos quiere devorar, el diablo nos quiere destruir. Ahí dice primera de Pedro 5:8 que el diablo anda como león rugiente, ¿no? Buscando a quién devorar. ¿Y sabe a quién se devora? A los que se dejan manipular, a los que se dejan engañar, a los que hacen lo contrario a lo que han aprendido a través de la Biblia. El buen ejemplo del hombre de Dios hay que seguirlo. Lo malo no. Y para no ser engañados hay que consultar a Dios en todo. Les recuerdo lo que dice la Biblia en la carta a los cristianos de Galacia, en el capítulo 1, verso 8. Mas si aún nosotros, o un ángel con alitas del cielo, os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. O si viene una persona a usted con apariencia de piedad, con apariencia de muy espiritual, con apariencia de mucho conocimiento, y le está incitando a usted a hacer algo que va en contra de lo que usted ha aprendido a través de la Biblia, no se deje engañar. Porque el diablo se puede convertir en ángel de luz para engañar, si es posible, a los hombres y mujeres de Dios, como usted y como yo. Mas si aún nosotros, dijo Pablo, repito,
o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Grabes este versículo de la Biblia que está en la carta a los cristianos de Galacia, en el capítulo 1, versículo 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciar otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Le estoy dejando tareas muy sencillas, hermano, hermana. Espero que usted esté haciendo su tarea. Espero que usted memorice estos versículos. No les dejo capítulos completos, no les dejo el Salmo 119, no les dejo el Salmo 91, que algunos ya se lo saben. No les dejo el Salmo 23, que también algunos ya se lo saben. Les estoy dejando versos de la Biblia muy pequeños, pero con un poder impresionante. Porque esta palabra, este versículo de la Biblia sirve para que aún usted pueda compartirlo con la gente que anda predicando doctrinas contrarias a las doctrinas bíblicas. Apréndase este versículo, grábelo en su corazón, como los dejé que se aprendan en el tema anterior, Juan 14, 27, que habla acerca de que Jesús nos da su paz, no como el mundo la da, Él nos la da. Por este motivo es muy importante que cada quien tomemos la Biblia, la palabra de Dios, el consejo de Dios, y hagamos o vivamos conforme a lo que Dios dice, y no hagamos lo contrario. Y si estamos siendo presionados para hacer lo contrario, antes de consultemos con Dios. No nos vaya a pasar lo que le pasó al hombre de Dios, que empezó bien y terminó mal, porque se dejó engañar por el otro profeta, al cual le debió decir: pues déjame que Dios me lo diga a mí. Y eso es lo que usted y yo tendremos que decir a quienes nos están incitando a irnos de misioneros o a dejar el trabajo y cambiar de trabajo. Esto es lo que debemos decir también los chicos y las chicas, es lo que tienen que decir a quien les está diciendo: quiero que seas mi novio o quiero que seas mi novia. Dios me reveló que tú tienes que ser mi esposo, mi esposa. Pues usted tendrá que, pues deja que ahora me lo revele a mí Dios. ¿Por qué motivos debemos de consultar a Dios? Cuando no sabemos qué hacer, tenemos que orar. Orar es consultar a Dios, o sea, pregúntale a Dios. Tú puedes orar y decirle: Señor, aquí estoy de rodillas delante de ti, levanto mi voz en oración para suplicarte que me reveles por tu Espíritu Santo qué debo de hacer. Entonces, ¿por qué motivo debemos de consultar a Dios? Cuando no sabemos qué hacer, tenemos que orar consultándolo, o sea, preguntándole a través de la oración, y después de orar, buscar en la Biblia todo lo relacionado al asunto que nos interesa, y ahí Dios nos dirá lo que debemos de hacer. Y de esa forma evitaremos que alguien nos mienta o manipule y que suframos las consecuencias de cualquier desobediencia. Por ejemplo, la Biblia dice en el libro de Jueces, capítulo 1, verso 1 y 2. Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron al Señor diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Dios respondió: Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Murió Josué, el líder del pueblo de Israel, y todavía quedaron en su lugar. Murió Josué, el líder del pueblo de Israel, y todavía quedaron lugares de la tierra prometida sin conquistar. Por lo cual los hijos de Israel oraron o consultaron con Dios acerca de quién subiría primero a la guerra contra los cananeos, y le tocó a la tribu de Judá. Y así lo hicieron. Y dice el verso 4 del mismo libro y capítulo: y subió Judá
Y Dios entregó en sus manos al cananeo y al fereceo, e hirieron de ellos en Besec a 10,000 hombres. Ahí tienen los resultados de consultar con Dios para todo. Porque la pregunta es, ¿y por qué motivos debemos de consultar a Dios? Pues aquí vimos que que el pueblo de Israel tenía que consultar a Dios para ver si iban a la guerra o no. Y si usted revisa la Biblia, se va a encontrar que precisamente el pueblo de Israel, antes de ir a la guerra, consultaba con Dios. Y si Dios les decía que no fueran, ellos no iban. Y si Dios les decía que fueran, ellos iban. Y esa obediencia los llevó al éxito en la guerra. Y esa es la obediencia que ha de llevar tanto a hombres y a mujeres, chicos y grandes, al éxito en la tierra. Consultar con Dios y hacer lo que Dios nos dice. Los líderes del pueblo de Israel consultaban con Dios para ir o no ir a la guerra, para aliarse o no aliarse con otros ejércitos. Consultando a Dios, cualquiera podrá evitar que se le engañe y no perderá las bendiciones prometidas a los que obedecen, a los que hacen las cosas de acuerdo a la palabra de Dios. Consultar a Dios es una necesidad de los niños, y es una necesidad de los jóvenes, y es una necesidad de los adultos, y es una necesidad de los ancianos, y es una necesidad de las viudas, y es una necesidad de los viudos, y es una necesidad de los hombres solos, las mujeres solas, y de todos. Consultar con Dios. Un anciano tiene que hacer su testamento, tiene que consultar a Dios cómo va a repartir las cosas, para que no caiga en injusticias y deje a la familia un problema o algo que va a incitarlos a pelearse entre ellos. Un anciano, una anciana tiene que consultar con Dios de cómo ha de repartir los bienes que deja a la familia o a los hijos. Una viuda tiene que hacer su testamento y consultar con Dios a quién se lo deja, cómo lo deja. Un joven que está en edad de casarse, o un adolescente que anda por ahí queriendo tener novia o novio, tiene que consultar con Dios y decirle: está bien que yo tenga novio o novia, porque les recuerdo que la palabra novio o novia en el diccionario secular significa compromiso para casarse con una persona. Entonces, antes de que tome la decisión de decir sí a quien te pidió que sea su novia, o antes de que le pidas a alguien que sea tu novia, consulta con Dios. Consulta. ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres realmente hacer el bien a los demás? ¿Eres verdaderamente un cristiano? Entonces tienes que consultar con Dios. Y si Dios te dice que te abstengas por el momento de tener novio o novia, te tienes que abstener por tu bien. Si ya estás en la edad de poderte casar y tienes interés en alguna chica, tienes que consultar con Dios. Consultar con Dios y decirle: Señor, pues me gusta esta chica o me gusta este chico, pero yo quiero también que tú me ayudes, quiero que tú obres y me reveles si he de casarme con él o no, me he de relacionar con él en una relación que termine el matrimonio o no. Tenemos que consultar con Dios. Los chicos, las chicas tienen que consultar con Dios, papá, mamá.
Para emprender un negocio, tienen que consultar con Dios y pedirle que Dios les ayude y les dé revelación. Si se tenga que cambiar de congregación, tienen que consultar con Dios. Si Dios te llamó a ejercer un ministerio, tienes que consultar con Dios y que Dios te lo muestre a ti. Si te tienes que ir de misionero, tienes que consultar con Dios. Si tienes que cambiar de trabajo, tienes que consultar con Dios. Si tienes que aliarte con alguien para emprender un negocio, tienes que consultar con Dios. Es importante que usted y yo consultemos con Dios. Dios es real. Dios es real. Y Dios es papá, es nuestro Padre, Dios. Y Él espera que antes de que hagamos cosas que van en contra de su voluntad, le preguntemos si Él lo aprueba o no lo aprueba. Algunos dirán, no, pues ¿para qué le pregunto? ¿Para qué le pido permiso? Es más fácil pedir perdón que pedir permiso, y se adelantan, y después vienen las consecuencias y el sufrimiento, todo por no pedir permiso, todo por no consultar con Dios. Oigan, si creemos que Dios es real y es nuestro Padre, tenemos que consultar con Él antes de hacer cosas que vayan en contra de su voluntad. Tenemos que mirar si estoy actuando y haciendo lo que a Dios le agrada, o estoy haciendo lo que yo quiero, o me estoy dejando llevar por alguien que dijo, Dios me reveló que tú tienes que casarte con fulano, Dios me reveló que tienes que cambiar de chamba, Dios me reveló que tienes que cambiar de congregación, Dios me reveló que tú tienes que irte de misionero. Espérate, primero que Dios me lo revele. Usted tiene que decirle a cualquiera, ¿está bien? Deja que ahora me lo revele Dios a mí. Y de esa manera vamos a evitar los engaños y las manipulaciones, y vamos a evitarnos mucho sufrimiento. Dios nos ama. Dios nos ama. Dios te ama. Dios les ama. Lo digo porque está escrito en la Biblia y es una realidad. Dios es amor y Dios nos ama tanto que Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario con el propósito de pagar por nuestros pecados. Dios nos ama. Dile a tu hermano, a tu hermana, dile a tu esposo, a tu esposa, dile ahí, por favor, dile, Dios te ama, esposo, Dios te ama, esposa, Dios te ama, hijo, Dios te ama, hija, Dios te ama, primo, Dios te ama, prima, Dios te ama, dile, Dios te ama. Y Dios quiere que antes de que hagas algo que va en contra de lo que dice la Biblia, consulta con Dios, pregúntale a Dios. ¿Por qué es importante consultar con Dios? Porque como lo dijo el apóstol Pablo, si aún nosotros o un ángel os anunciare un evangelio diferente al que os ha sido anunciado en este libro, sea anatema. Pablo dijo eso porque desde aquel entonces ya había falsos profetas. Y como vimos el ejemplo del profeta, del hombre de Dios, el profeta joven, y vimos al otro profeta de Dios, anciano, que engañó al profeta joven, y los dos, dice la Biblia, los dos eran profetas de Dios, pero uno usó la mentira para hacerlo caer al otro en error, y el que cayó en error sufrió las consecuencias. Así también hoy en día puede venir a ti un hermano, una hermana, alguien que se diga hermano, alguien que se diga hermana, alguien que se diga muy espiritual o así, pero
te está diciendo que hagas algo que va en contra de la voluntad de Dios, o que te está diciendo es que Dios me reveló, es que Dios me mostró, ahora usted dígale, deja que Dios me lo revele a mí. Y así usted se va a evitar muchos problemas y mucho sufrimiento. En conclusión, hay que hacer las cosas de acuerdo a la palabra de Dios. Nunca haga lo contrario. Dios por medio de su palabra nos dice cómo hacer las cosas en casa, cómo hacer las cosas en el trabajo, cómo ser unos con otros, con quién hay que relacionarnos, con quién sí, con quién no. Dios por medio de su palabra nos dice cómo resolver cualquier problema y no hacer lo contrario. Aunque nos estén o nos veamos presionados, Dios nos va a ayudar, pero no hagamos lo contrario a lo que hemos aprendido a través de la Biblia. Y si alguien viene a usted o a cualquiera para decir, es que Dios me mostró que tú, es que Dios me mostró que aquello y lo otro, usted dígale, ahora deja que Dios me lo muestre a mí. Y se acuerda usted de este profeta que empezó bien y terminó mal porque se dejó engañar por otro profeta. Terminó muerto por un león. Y así terminan y terminarán todos aquellos que caigan en desobediencias a Dios. Y Dios no quiere eso, ¿por qué? Porque le ama. Y yo mismo como pastor, hermano, hermana, el tema que le estoy dando a usted se lo estoy enviando a mis hijas. El tema que le estoy dando a usted se lo estoy enviando a mi hijo. El tema que le estoy dando a usted se lo estoy enviando a mis nietos, a mis nietas. El tema que le estoy dando a ustedes se lo estoy enviando a mis yernos, a mi nuera. El mismo tema que le estoy enviando a usted es para mí, es para mi familia. ¿Cuál es el propósito? Que no hagan nada, aunque les digan, es que Dios me reveló. Bueno, no hagan nada hasta que oren y Dios les revele lo que tiene que hacer o lo que no tiene que hacer. Hermano, hermana, usted también es mi familia en Cristo. Yo no estoy aquí ocupando un lugar solamente. Estoy tratando de cumplir con la misión que Dios me encomendó, de predicar el Evangelio y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas estas cosas que Jesús nos mandó hoy. Eso lo dice Mateo 28, versos 19 y 20, que dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas estas cosas que yo les mando hoy. Y hoy que no los tengo aquí presentes, los tengo que seguir discipulando, les tengo que seguir haciendo llegar los mensajes que han de servir para que usted sea bienaventurado, para que usted tenga la bendición de Dios, para que usted no sufra las consecuencias de cualquier desobediencia. Les envié el mensaje del valor del perdón o la virtud del perdón, y les envié el mensaje de la paz de Dios y lo que implica el perdón y lo que implica tener la paz de Dios. Y si aplica esos dos temas en su forma de vida, se solucionan un chorro de problemas en su vida y va a tener la bendición del Todopoderoso, porque al aplicar la palabra que usted está recibiendo en su vida, usted es libre de que caigan los juicios sobre usted y en lugar de juicios caigan las bendiciones. Entonces estamos terminando y yo les quiero animar a que ore al Señor y que no se deje engañar por nadie. Ni usted mismo se engaña a sí mismo, porque hay quienes se engañan a sí mismos diciendo no pasa nada, voy a hacer esto y voy a hacer lo otro, y aunque sea algo malo lo hacen, se están engañando a sí mismos. No se engañe a sí mismo. Usted, si hace cosas indebidas,
está acarreando los juicios. Si usted hace lo que Dios le dice que haga, usted acarrea las bendiciones de Dios para su vida. Si alguien viene a usted a decirle, es que Dios me mostró que esto, que lo otro, que nos tenemos que cambiar de congregación, que nos tenemos que cambiar de trabajo, que nos tenemos que ir de misioneros, que nos tenemos... Ahora dígale usted, deja que Dios me lo revele a mí, y no se dejen engañar por nadie, ni se engañen a sí mismos. Dios todo lo sabe, todo lo ve, y Dios quiere bendecirle. ¿Por qué no oramos en esta hora? Cierre sus ojos ahí donde está. Hermano, hermana, cierra tus ojos ahí donde estás. Si tú te equivocaste en alguna decisión, tomaste decisiones que van en contra de la palabra del Señor, yo te quiero animar a que ahí donde estás le pidas perdón a Dios. Pídale perdón al Señor. Yo le conozco personas que se equivocaron. Y conozco a algunos de ustedes y algunas de ustedes que se equivocaron y tomaron decisiones equivocadas, decisiones que van en contra de lo que Dios les había enseñado. Pero hoy Dios quiere perdonarte. Dios quiere hoy perdonarte. Porque ese ejemplo del profeta que fue muerto por el león es un ejemplo de que cuando se desobedece a Dios se acarrea juicio. Pero Dios es bueno y Dios te ama. Y Dios quiere perdonarte para que sea libre de los juicios. Dios quiere perdonarte ahí donde estás. Hermano, hermana, yo te quiero animar a que cierres un momento tus ojos ahí donde estás y que ores al Señor. Ora a Dios. Te equivocaste, te dejaste llevar por la carne o te dejaste llevar por lo que otros te dijeron, que no pasa nada. Y sí pasan cosas y a lo mejor ya estás sufriendo las consecuencias de tu decisión equivocada por no consultar con Dios. Pídele perdón ahí donde estás. Pídele perdón. Deja que Dios te sane tu corazón. Deja que Dios te limpie con la sangre de su Hijo Jesucristo y te sane y te levante. Ora a Dios ahí donde estás. Pídele perdón al Señor. Y Señor, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, oramos a ti, Señor, como lo hemos estado haciendo, pidiendo que aun cuando estemos nosotros aquí grabando este mensaje, hemos orado que tu Espíritu Santo se manifieste en los corazones de tus hijos y de tus hijas y de todos aquellos que están recibiendo esta palabra. Hemos estado orando que tu Espíritu Santo se manifieste con señales, con milagros, con prodigios. Hemos estado orando, Señor, que liberes a los que necesitan ser liberados, que sanes a los que están enfermos, que restaure los matrimonios, que restaure los corazones. Señor, y en esta hora estamos orando a ti desde este lugar, pidiéndote, Señor, que te manifiestes a tus hijos y a tus hijas y a todos aquellos que están recibiendo este mensaje y que tú les perdones cualquier pecado, cualquier acción carnal, cualquier cosa que hicieron en contra de tu voluntad, ya sea por presión o porque les ganó la carne. Señor, ten misericordia y perdónales, Señor, y te pido en esta hora que les sanes, te pido en esta hora que les restaures, te pido en esta hora que los levantes con tu Espíritu Santo, porque está escrito que cuando alguien pide perdón, la sangre de Jesucristo, tu Hijo, nos limpia de todo pecado, y al estar limpios de todo pecado, también somos libres del poder del diablo, y también somos libres de toda maldición. Y en esta hora, Señor, pongo en tus manos a tus hijas y a tus hijas que están ahí en casa, que reconocieron que se equivocaron, que se dejaron llevar por la carne, que no te consultaron a ti antes de hacer las cosas y hoy están sufriendo. Hoy, Señor, ellos te han pedido perdón y en esta hora, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado,
Te pido que tu Espíritu Santo le sane, que tu Espíritu Santo le libere, y a la vez declaro, consciente de que ellos ya te pidieron perdón, declaro que la sangre del Cordero de Dios tiene poder, y que la sangre del Cordero de Dios redime de todo pecado a cualquiera de tus hijos que en esta tarde o en este día o en esta noche te pidieron perdón. Y en esta hora, en el nombre de Jesús, declaramos que la sangre del Cordero de Dios tiene poder, que la sangre del Cordero de Dios los redime del poder del pecado, los hace libres de todo espíritu de opresión, los hace libres de todo espíritu del diablo, en el nombre de Jesús. Y también oramos, Señor, por la sanidad de cada uno de ellos, porque está escrito que por las llagas del Cordero hemos sido sanados. Y en esta hora estamos orando y estamos clamando que pongas tu mano poderosa sobre los enfermos. Pon tu mano poderosa sobre aquellos que tienen dolor de cabeza. Pon tu mano poderosa sobre aquellos que tienen problemas en sus vías respiratorias. Pon tu mano poderosa sobre todos aquellos que están contagiados de COVID-19. Pon tu mano poderosa sobre todos aquellos que tienen problemas en sus riñones. Pon en tus manos poderosa a todos aquellos que tienen problemas en su hígado, en su corazón. Pon tu mano poderosa en aquellos que tienen problemas de salud en cualquier parte de su cuerpo, y en el nombre de Jesús, en esta hora, sánalo, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, y a la vez en el nombre de Jesús actúa de acuerdo a la fe, como está escrito: si dijeren a este sicómoro, desarráigate y échate al mar, lo haría. Porque al que cree todo es posible. Pues en esta hora, en el nombre de Jesucristo, desarraigamos ese dolor, desarraigamos esa enfermedad y le echamos fuera de sus cuerpos, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús declaramos sanidad en sus cuerpos. Declaramos que ese dolor sale y se va. Declaramos que ese dolor sale y se va. Declaramos que esa enfermedad sale y se va, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre. Aleluya. Señor Dios Todopoderoso, nos atrevemos a hacer esto porque creemos en ti, porque creemos en la autoridad que tú has delegado. A los que creen en tu nombre echarían fuera demonios, sanarían enfermos, Señor. Y estamos creyendo en esa autoridad, estamos creyendo en nuestro Señor Jesucristo, y estamos actuando por la fe en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que toda la gloria sea para el Hijo, sea para el Padre y sea para el Espíritu Santo, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén, Señor. Aleluya. Amén, amén. Que el Señor le bendiga, hermanos, hermanas. Por último, consulten a Dios. Consulten a Dios. Se van a evitar muchos problemas, y van a evitarle muchos problemas a los que le rodean y a sus prójimos. Que el Señor les bendiga.